Muy buenas tardes, hermanos queridos. Los saludo en esta tarde con la paz del Señor. Y bueno, miércoles de enseñanza. Hace rato que no compartíamos una enseñanza. Así que hoy vamos a hablar y a enseñar un poquito con la palabra de Dios. Usted sabe que las enseñanzas, las doctrinas que dejó el Señor Jesucristo están en las Escrituras. Y la siguieron los apóstoles, por supuesto, enseñando doctrina. Cuando hablamos de la palabra doctrina significa enseñanza, ¿sí? Y Jesús enseñó. La Biblia está llena de promesas, de mandatos, de órdenes y también lleno de enseñanza. Dice en 1 Timoteo que toda la Escritura, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir y para exhortar. ¿Sí? Así que, ¿qué les parece si nos metemos en este miércoles de enseñanza a compartir la palabra de Dios? Hoy quiero hablar de una doctrina, de una enseñanza que dejó el Señor Jesucristo, que se llama doctrina de la conversión, o sea, la enseñanza con respecto a la palabra de Dios sobre la conversión. Así que quiero que tengas Biblia en mano. Es muy importante, hermanos queridos, que la palabra podamos encontrarlo a Cristo a través de las Escrituras, de la palabra. Dice el apóstol Pablo que aunque parezca una locura, a Dios se le ocurrió que podamos conocer al Hijo por medio de las Escrituras, por medio de la predicación del Evangelio. Por eso es muy importante que en este miércoles de enseñanza tengamos la Biblia abierta y comencemos, no me dejes solos, comencemos a escudriñar las Escrituras y que Dios nos enseñe la doctrina de la conversión por medio de la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Qué es la conversión? ¿Cuáles son los resultados? Vamos a ver de alguna conversión, los ejemplos de conversión y las verdades acerca de la conversión. Así que es importante que nos metamos con la palabra del Señor y que dejemos que el Espíritu Santo nos ministre. Quisiera orar en esta tarde para que Dios nos dé sabiduría para entender. Sabemos que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, la escribieron hombres, fueron escritos por hombres de diferentes oficios, dice la Biblia, pero dice la Biblia que los inspiró el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu los inspiró a estos hombres, necesitamos tener el discernimiento del Espíritu para entender lo que Él quiso hablar, o lo que Él quiso compartir, o lo que Él quiso enseñar. ¿Qué les parece si oramos a Dios para que el Espíritu Santo, que el Padre nos prometió, nos enseñe y nos guíe a toda verdad? Amado Dios, en esta tarde queremos darte gracias porque nos podemos reunir a compartir las enseñanzas de tu Hijo amado Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles, la doctrina que nos dejó usted a través de las Escrituras para que seamos discípulos donde podamos entender y comprender la voluntad del Padre. En esta tarde quiero orar y pedirle a tu Espíritu Santo, quien vive en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, que nos estés guiando y enseñando hacia toda la verdad. Espíritu del Dios viviente, tú que vives, pedimos que nos ayudes en esta tarde a entender lo que papá quería hablarnos, lo que papá quería enseñarnos. Dice que el Espíritu Santo os hará recordar, dice la Escritura, todo lo que Cristo os ha enseñado, todas las enseñanzas que Cristo ha dejado para que nosotros podamos conocerlas en estos tiempos. Espíritu de Dios, te damos libertad en esta tarde. Usa mi vida, úsame para hablar e inclusive para aprender. Quiero seguir creciendo, necesito seguir creciendo. Por eso yo creo en esta tarde que tu palabra me va a enseñar también a mí, me va a redargullir, me va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, porque esa es la obra de tu Espíritu Santo. Dejamos en esta tarde sobre toda autoridad tu palabra y el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano querido, quiero que busques en la Biblia en el Salmo 19:7 y leas conmigo un versículo que es corto, pero comencemos a ver esta doctrina de la conversión. ¿Qué es realmente la conversión? Es bíblica, está en la Biblia, hay ejemplos. Vamos a escudriñar las Escrituras. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Repetimos, la ley de Jehová, o sea, las Escrituras, es perfecta, que convierte el alma. La doctrina de la conversión cristiana es un tema prominente de las enseñanzas de Cristo y de sus discípulos. Esto tenemos que entender, que la doctrina, o sea, la enseñanza de la conversión es una enseñanza absolutamente de Cristo y de sus discípulos, ¿sí?
Cuando una persona se convierte, quiere decir que la misma ha cambiado. Mira, el diccionario dice así: convertirse quiere decir dejar de ser una cosa para ser otra. ¿Sí? El diccionario dice dejar de ser una cosa para ser otra. Pero la conversión, cuando una persona se convierte, quiere decir que la misma ha cambiado, ha sido mudada, ha sido cambiada, ha sido transformada. Nosotros, la Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 3, que éramos por naturaleza hijos de la ira. Nosotros estábamos fuera del conocimiento de Dios y éramos por naturaleza hijos de la ira. Así que qué importante que podamos entender que esa era nuestra condición. Según las Escrituras, así éramos nosotros. Éramos por naturaleza, por nacimiento de mamá y de papá, hijos de la ira. Cuando un pecador se arrepiente, Dios hace la obra de convertirlo en un cristiano. Dios hace la obra de convertirlo. Yo estoy convencido, a través de las Escrituras, que la obra es absoluta de Dios para convertir un alma. Absoluta. Aquí no hay intervención humana. Sí entiendo, y te lo voy a explicar un poquito más adelante, que muchas veces los hombres, la humanidad, quiere ayudar a Dios, pero no nos damos cuenta que metemos la pata, porque el único que produce conversión es Dios. ¿Qué métodos, qué usa Dios para convertir el alma? La palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Cuando un pecador se arrepiente, Dios hace la obra de convertirlo. Los pecados que el pecador una vez amó, ahora los aborrece. Y las cosas buenas de Dios que antes las aborrecía, ahora las ama. Hay un cambio, hay una conversión. La conversión es una transformación completa, hermano querido. Completa. Un amor nuevo en el corazón y una vida nueva en el alma. Esto es nuevo. Cambia de adentro hacia afuera. Qué importante que podamos marcarlo esto. Si no hay cambio, no hay conversión. Autoexamen. Muchas veces nosotros decimos que estamos convertidos, pero qué importante que nos hagamos el autoexamen. Dice en 1 Corintios que examinemos si estamos en la fe en Cristo. Examinemos si estamos en la fe en Cristo. Todas las cosas se convierten. Por ejemplo, se puede convertir, a ver algún ejemplo, un bosque pantanoso puede ser convertido en un terreno fértil para cultivos. La arena, por ejemplo, silícita, se convierte en un vidrio claro con el cual se fabrican los parabrisas. Esto lo sabemos, ¿no? El agua se convierte en vapor. Cuando usted la hierve, el agua se convierte en vapor. Eso es una conversión. En cada caso hay un cambio esencial que produce entonces la conversión. Se convierte, ¿sí? También ocurre un cambio esencial que convierte al pecador en un hijo de Dios. Hay un cambio de mentalidad, escúcheme bien, de los deseos del corazón y de la vida de esa persona. Sin tal cambio, si no existe ese cambio, aunque el incrédulo se afilie, a una congregación de creyentes, no será un hijo de Dios. Qué importante. Para estar en Cristo Jesús, nada sirve a menos que la persona llegue a ser, como dice en Gálatas 6:15, léelo, una nueva creación. Y cuando esa nueva creación existe por dentro, la persona manifestará por fuera una vida nueva. Por eso nosotros decimos con toda autoridad, como dice en Romanos 6:4, que tiene que haber una vida nueva, como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Ahí se produjo un cambio, una conversión. En Santiago también dice, capítulo 2, versículo 26, la fe sin obras, ¿cómo está? Muertas. Si yo tengo fe, pero no tengo obras, está muerta. La fe tiene que ir acompañado de, la acción. Pero yo para ver una persona que está convertida, yo no puedo andar preguntándole a la persona, ¿te convertiste o no te convertiste vos? Para ver si hubo una conversión genuina en su corazón, yo tengo que ver lo que la persona habla. Cómo la persona acciona, cómo habla. Dice la Biblia en el libro de Mateo que de la abundancia del corazón habla la boca. Para conocer a alguien, yo
La única evidencia que tengo, hermanos queridos, son los frutos, nos enseñó el Señor Jesucristo. Por los frutos los conoceréis. Entonces la única evidencia que tengo para ver en mis hermanos, para ver en mi vida, son las acciones. No podemos y no puede ser burlado Dios. Si realmente el Espíritu Santo y la palabra produjo la conversión en mi interior, en mi exterior lo van a empezar a evidenciar, lo van a empezar a ver. Van a empezar a observar lo que yo hablo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De quién hablo todo el día? ¿A quién tengo continuamente hablando? ¿De lo que hablo? Tiene que producirse esa conversión. Tiene que estar. Cuando uno se convierte al Señor, cambia su camino. Desecha todos los hábitos pecaminosos y manifiesta los frutos de una vida justa, de un andar diario. Hay personas que dicen que se han convertido al Señor, pero sus hechos lo niegan. Su lengua no ha sido limpiada de la inmundicia y la blasfemia. Su orgullo sigue siendo parte de su vida diaria. Su conducta es la misma que todos los días. Sus negocios son tan fraudulentos como antes. Su forma de vestir es tan mundana como las modas del mundo y siguen viviendo los placeres pecaminosos que antes vivían. ¿Cuál sería la conclusión de esto? Pues que como no hay un cambio por afuera, tampoco ha habido un cambio por dentro. Tal persona no se ha convertido al Señor. Donde no hay vida dentro, no hay luz afuera. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Tiene que producirse un cambio. ¿Qué sucede hoy en día? Veo la intervención humana. Nosotros no lo veo con una mala intención. Hay una buena intención de los hombres de querer ayudar a Dios a convertir las almas, de querer ayudar a Dios a convertir. Y aquí ya se mete la parte humana, donde nosotros queremos que la gente se convierta. Entonces no queremos esperar el tiempo de Dios, que a través de la palabra y del Espíritu le sea redargullido y convencido y haga la obra en su corazón, para que se produzca el arrepentimiento. Pero nosotros nos adelantamos y queremos gestar nosotros humanamente, no con mala intención. Yo creo que la iglesia tiene buenas intenciones, pero no nos damos cuenta, pero metemos la parte humana. Y la parte humana es el hombre queriendo convertir al alma. Y la Biblia dice que la obra es de Dios, la obra es del Espíritu Santo y de su palabra. Tenemos que acostumbrarnos a tener paciencia y a dejar que Dios sea el que obre en el corazón. Si no se producen las conversiones instantáneas, que por afuera, entre comillas, los hermanitos que vienen a la iglesia, las personas, almas nuevas que vienen, quieren o anhelan tal vez, pero tal vez la palabra todavía está haciendo efecto, la palabra todavía está golpeando en ese corazón para producir el quebrantamiento y luego el arrepentimiento. Hay que dejar que la palabra siga obrando y el Espíritu Santo llevando a diferentes situaciones donde le hace ver que es un pecador. Nosotros nos adelantamos los pasos, hermanos queridos. Yo también levanto mi mano. Muchas veces, ¿a cuántos familiares de nosotros hemos querido ir a convertirlos? Yo tengo ejemplos míos, donde cuando me convertí al Señor, lo primero que hice es llevar el Evangelio a mi casa, a mi familia, a mamá, a mi hermana, que conocían ya de oídas el Evangelio, pero fui a decirle que había un Cristo verdadero que cambiaba el corazón, que transformaba la vida. Y le digo, yo no soy el mismo, yo he sido cambiado, yo he sido transformado. Yo lo decía apenas días de convertido, pero luego con el tiempo comenzaron a evidenciar frutos que yo no era el mismo de antes. Entonces, ¿qué hice? Quise imponer. Y me acuerdo que a mi hermano, tengo un hermano menor que se llama Mariano, allí yo con mi fuerza le digo, vos tenés que dejar, le gustaban los Beatles, le gustaba mucha música hermética, le digo, tenés que quemar todo eso, tenés que tirar todo eso porque eso es del diablo. Y allí fui yo con mi fuerza y Mariano quemó todo. Agarramos la parrilla del fondo y prendimos fuego todos los CD, la hermética, lo convencí. Pero no lo convertí porque no es una obra mía, es la obra de Dios. Pero en mi emoción no pude esperar a Dios para que Él haga la obra por su palabra y por el Espíritu Santo. Entonces me metí yo humanamente. ¿Y qué produje? Que Mariano a los 2 o 3 días me llamó por teléfono y me dice, a ver si me venís a pagar todos los CD que me hiciste quemar. Porque realmente no estaba convertido, estaba convencido. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia. Eso es lo que está aconteciendo muchas veces. Ahora hay un evangelio instantáneo. Es el hombre metiéndose en la obra de Dios. Y Dios diciendo, no te metas, tú solamente eres el mensajero para compartir la palabra. Y la palabra va a trabajar. Y mi espíritu, el espíritu de Dios, va a golpear y a obrar.
y a convertir el alma. Pero bueno, la humanidad, nosotros también como hermanos, en el buen deseo, nos apresuramos y nos hemos adelantado a Dios. ¿Y qué hicimos? Queremos conversiones instantáneas y no existen. Entonces se producen convicciones, están convencidos de que Dios existe, de que Cristo pagó el precio por ellos en la cruz, pero no están convertidos porque no se han encontrado con el Cristo de la palabra. No fue Él el que le redarguyó, el que le convenció. Quiero que busques algunos ejemplos de algunas personas que realmente se convirtieron y podemos ver que cambió su forma de pensar y su accionar. Ahí tenemos una mujer, yo no quiero leer todos los ejemplos para que no sea tan larga, pero me gustaría que leas conmigo en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Un ejemplo de una mujer. Esta mujer tenía una mala vida, era una mujer prostituta. Yo te resumo la historia, pero quiero que lo leas para que veas que lo que estoy compartiendo está en las Escrituras. Un ejemplo de una conversión. Esta mujer había sido una vil pecadora, pero habiéndose arrepentido de su iniquidad, aceptó como Cristo, como su Salvador y Señor, y fue limpiada de sus pecados. Al comprender la maravilla, gracia de Dios de salvar a una persona tan miserable como ella, su gratitud y lealtad no conocieron límites. Jesús la adoró, la alabó por su devoción. La mujer dice que lloraba en los pies de Jesucristo, derramaba sus lágrimas y un perfume muy caro era, y con sus pelos dice que le ponía el perfume en los pies al maestro, un perfume que era muy caro. Ahí podemos ver un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Esta mujer que antes era vil, que estaba lejos de Dios, ahora se volvió al Señor y se acercó a Jesucristo y derramaba su corazón ante su presencia. Ahí podemos ver un cambio de pensamiento, ahí podemos ver un cambio de acción, actitud. Ahora esta mujer que estaba lejos de Dios, ahora estaba cerquita de Jesús. Podemos ver Hechos capítulo 9, versículo 1 al 18. El tan conocido que tanto se habla y se predica por su conversión tan transformadora en su vida, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un predicador fariseo, muy religioso, el cual él creía que estaba corriendo a una iglesia de herejes, una iglesia que decía cualquier cosa, menos alababa y bendecía el nombre de Dios. Éramos nosotros los evangélicos. Allí andaba Pablo persiguiendo a los cristianos verdaderos. La Biblia dice que camino a Damasco se encontró con el Señor Jesucristo. Y este hombre que ahora era perseguidor, luego de ese cambio de 3 días hubo una conversión, hubo una transformación en su vida. Ese tal es un ejemplo más claro que aparece en la Biblia sobre la conversión de un ser humano. Al ser convertido, Saulo dejó de oponerse al cristianismo y llegó a ser un gran defensor de la fe. Un arrepentimiento genuino, la humildad, la entrega completa, la obediencia a Dios, el deseo de aprender y la voluntad de sufrir por causa de Cristo fue alguna de las cosas que experimentó Saulo en su vida desde el momento que se convirtió. Podemos ver cambios de pensamiento y por consecuencia acciones diferentes. Antes estaba lejos de esto y creía que esto era una herejía, que era un grupo que estaban en contra de Dios. Pero ahora que tuvo la luz se convirtió, se acercó a Dios y podemos ver un hombre que defendió, inclusive murió por causa del Evangelio, murió por la causa de Cristo. ¿Cuáles serían las verdades acerca de una conversión? ¿Cuáles serían las verdades acerca de una conversión? La conversión consiste en un cambio de vida y de servicio en lugar de ser un cambio de rasgos personales. Por ejemplo, piensa en Saulo de Tarso. Aún después de convertirse se ve su entusiasmo, su energía, su valor y su celo que tenía antes de su conversión. Su cambio consistió en pasar de la fe, del fariseísmo, a Cristo. Su lealtad del judaísmo a Cristo. Podemos ver un cambio. Y el cambiar su propia justicia por la justicia de Dios. Moralmente la conversión significa un cambio de normas del mundo a las del Evangelio. Acuérdense que aquí en la Biblia nos muestra que nosotros somos participantes del reino de Dios. Algo hermoso para predicar uno de estos días. El reino de Dios.
Somos súbditos del reino. ¿Tenemos un rey? Sí, a Jesucristo. El mundo tiene un rey territorial. Aquí el rey sería en la Argentina el presidente del Estado. En este caso, Alberto Fernández sería el presidente, el jefe del Estado. Pero nosotros tenemos un rey espiritual. Y tenemos también que cumplir, nosotros como súbditos del reinado de Cristo, tenemos cosas que cumplir. Leyes que cumplir, así como hay que cumplir las leyes de esta tierra, nosotros tenemos que cumplir las leyes del reino. Y allí en el libro de Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, habla de las leyes que debemos cumplir como discípulos de Jesucristo. Por eso qué importante es que cuando se produce este cambio, yo empiezo a seguir al reino de Jesucristo. Tiene que haber un cambio en mi vida como el cambio de Saulo. La conversión consiste en un cambio de vida, hermano querido, y de servicio. Nosotros ahora servimos a Cristo por amor. No hace falta servir en una institución, no. Yo tengo que servir a Jesucristo. El servir de nosotros es diario, hermanos queridos. El servir es diario y lo ponemos en práctica a diario. Allí con nuestros compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, donde nos encontramos, amor al prójimo, dar la limosna, compartir. Fíjense que continuamente estamos sirviendo, no en una institución. Nosotros somos servidores de Jesucristo. La conversión viene al hombre por la gracia de Dios. No hay nada que el hombre tenga que hacer. Verdades acerca de la conversión. La conversión viene porque es gracia de Dios, porque es regalo de Dios. O sea, el hombre no tiene nada que ver con la conversión. Es Dios el que llama. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Dice la Biblia en San Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, no le trajere. Es Dios el que nos llama, hermanos queridos. Es Dios el que puso tanto el querer como el hacer. Es Dios el que produce el arrepentimiento. O sea, podemos decir con toda autoridad que la conversión no es de un hombre, la conversión no es algo que hace el hombre, sino que la conversión viene de Dios. Es de la gracia de Dios, el regalo de Dios. Las personas buenas, una verdad de la conversión, acerca de la conversión, las personas buenas no consiguen la salvación, sino por la conversión. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay uno, hermano, merecedor. Pero por la gracia de Dios recibimos misericordia de parte de Dios y es Él el que nos salva, no las personas buenas. No vale tu esfuerzo, no vale el esfuerzo que podamos poner, es Dios. Hay una parte que es la conversión, esta es una verdad que tenemos que acerca de la conversión, que la conversión viene junto con el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es parte de la conversión. La experiencia de cada converso prueba esta verdad. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borradas vuestros pecados, dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 19. En otras palabras, uno será convertido solo si se arrepiente verdaderamente. Por eso decimos que el arrepentimiento viene también de Dios. Yo puedo llorar, yo puedo tener remordimiento, yo puedo llorar porque me siento hoy sucio delante de Dios, pero realmente mi corazón no quiere cambiar. El arrepentimiento lo produce Dios. Pero tal pensamiento y corazón nunca serán convertidas a Dios. Qué importantísimo. Las personas que piensan que no necesitan arrepentirse pueden tener la voluntad, escuche bien, de afiliarse a una iglesia, pero con tal pensamiento y corazón nunca serán convertidos. Si en realidad la iglesia del Señor, yo no me puedo afiliar a la iglesia. La Biblia dice que yo paso a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Qué diferente que suena, ¿no? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Yo paso a ser cuerpo de Cristo cuando realmente nazco de nuevo, cuando hay un arrepentimiento genuino. Soy parte del cuerpo. Si yo no nací de nuevo, no puedo ser parte del cuerpo. Entonces lo que hago yo es afiliarme a una institución, a una iglesia, a una institución, a una denominación y paso a ser miembro de ese lugar. Pero no porque nací de nuevo. Nosotros, la iglesia en realidad es el cuerpo de Cristo. En la iglesia, en Merlo hay una iglesia local que es el cuerpo de Cristo. Yo debo juntarme con mis hermanos que han nacido de nuevo. Esos son partes del cuerpo, son hijos de Dios. Qué importante entender la conversión. La conversión, acerca de la conversión, podemos decir también que es Dios quien hace la obra de la conversión. Es Dios. No hay nada del hombre, es Dios. ¿Qué resultado va a producir la conversión? Si realmente se produjo en mi vida. Ya vamos terminando, mira. ¿Qué produce la conversión? Resultados de la conversión. ¿Cuáles serían?
Ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alguien que nació de nuevo, alguien que el Señor lo convirtió, ya no anda en los deseos de la carne, sino, dice la Biblia, que vive para Dios. Todo hombre que se convierte, escúcheme bien, muere al pecado. Acá hay una gran confusión, muchas veces agarramos mal los versículos de la Biblia y decimos que el cristiano que se convirtió no peca más. La Biblia no dice que no peca más, la Biblia dice que el que nació de nuevo no practica el pecado. No practica el pecado. Yo puedo trompezar con el pecado, pero ahora voy a sentir ese aborrecimiento a lo que hice, ese aborrecimiento al pecado. Antes era hijo del pecado, antes el pecado me gobernaba, ahora ya no me gobierna, ahora me siento mal, me siento culpable por lo que hice, por eso lo que confieso mi pecado, reconozco que fallé a Dios, porque hay una obra dentro mío que es más fuerte, que me compunge mi corazón y no vuelvo a practicarlo. Ahora una persona que practica continuamente, está practicando el pecado, vuelve a ser esclavo. Puede ser que no se haya producido la conversión, por eso no aborrece el pecado, por eso no aborrece a los malos deseos que tiene, no lo aborrece porque realmente no nació de nuevo. Pero nosotros a veces como institución forzamos a las personas y le decimos, no, igual vas a cambiar, tenés que cambiar, lee la Biblia, orá a la mañana, lee así y le imponemos lo que tiene que hacer. Pero realmente si no hubo un nuevo nacimiento, no hubo una conversión la cual la produce Dios, ese hermano va a seguir conforme a la carne. Va a seguir en sus propios deseos. Si quieres leer el libro de Gálatas, vas a encontrarte cuáles son los deseos de la carne y cuáles son los deseos del espíritu. Ahí vas a encontrarte una listita, Gálatas 5, versículo 19 en adelante, una listita de todos los deseos del viejo hombre. Si esos deseos están incorporados en tu vida, tengo una noticia, hoy estás andando en la carne y no en el espíritu. Habría que preguntarse, ¿realmente naciste de nuevo? ¿Por qué yo no aborrezco el pecado? ¿Por qué no aborrezco el adulterio? ¿Por qué no aborrezco la inmoralidad? ¿Por qué no aborrezco la borrachera? ¿Por qué no aborrezco yo esto? ¿Será que realmente nací de nuevo o realmente no se produjo la conversión, la cual la produce Dios? La Biblia dice que pasamos de ser hijos de la ira y ahora somos hijos de Dios. En el libro de San Juan nos encontramos que todo aquel que recibió y creyó en el Señor Jesucristo tiene la potestad de ser hecho un hijo de Dios. O sea, somos adoptados a la familia de Dios. Otro resultado de la conversión es que somos revestidos de humildad, hermano querido. La verdadera norma de grandeza se declara en Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4, lo dijo el Señor Jesús. Cuando las personas se convierten a Dios, las mismas llegan a ser de un corazón manso, modesto y humilde. Cristo se refiere a sí mismo como manso, humilde de corazón. Esta es una de las evidencias que comienzan a manifestarse en nuestros corazones. Resultados de la conversión: hay un revestimiento de la justicia de Dios y no mi propia justicia. El que realmente se convirtió, hay resultados de la conversión, es celoso de la obra del Maestro. Pueblo propio, celoso, de buenas obras, dice en Tito 2:14. Esta es una descripción propia del pueblo de Dios en todo tiempo. Los ejemplos de la conversión verdadera han sido hombres y mujeres cuyo celo por la justicia y la verdad fue conocido con todos los que lo rodeaban. Y otra evidencia de que realmente se convirtió, otro resultado de la conversión, es que hay un compañerismo cristiano. Por supuesto, con aquellos que nacieron de nuevo. Él quiere estar con los hermanos. Él se siente cómodo con los hermanos. Él quiere compartir con los hermanos. Pero si andamos en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros en Primera de Juan. Las personas de este mundo tienen compañerismo con los que andan en el camino espacioso de la perdición. Dice en Mateo 7, 13 y 14, que hay dos caminos. Uno derecho, uno angosto, y el otro es anchos. Las personas del mundo quieren andar con la gente del mundo. Y nosotros queremos andar con la gente del reino. Con la gente que obedece al Padre, con la gente que quiere caminar y ser semejante al Hijo, a Jesucristo. Por eso qué importante, que es esta obra maravillosa que hace Jesús en los corazones, que es la conversión. Hay compañerismo con los cristianos cuando se convierte. Quiero terminar con esto. Yo cuando recién conozco el Evangelio, comencé a oír la palabra de Dios cuando tenía aproximadamente unos 11 años. 11, 12 años. Mamá era la que me llevaba a muchos lugares donde se predicaba la palabra y comenzamos a congregar en un lugar. Yo iba porque mamá me llevaba en el Tabernáculo de la Fe y en Moreno.
cerca del Club de los Indios. Mira cómo me acuerdo, el Tabernáculo de la Fe se llamaba. El pastor se llamaba José María. Y allí congregábamos con mamá. Mamá era la que nos llevaba. Los días jueves había enseñanza y los días sábados era el culto, los sábados a la tarde. Nosotros íbamos, yo me acuerdo, íbamos caminando muchas veces hasta Moreno, yo soy de Paso del Rey, y allí iba a escuchar la palabra de Dios. La palabra estaba produciendo algo en mi corazón. Participé de campañas como el hermano Anacondia, del mismo pastor que nos llevaba ahí a participar en las campañas. Y yo iba a Chocho, me encantaba ir en las noches de campaña donde se predicaba Cristo. Mi corazón estaba preparándose para ser convertido. La palabra estaba entrando en mi corazón. Pero en un momento, como siempre decimos, la palabra puede hacer dos cosas. O te convierte o te aleja más de Dios. Y en mi caso personal me alejó más de Dios. Mi juventud divagué. Recién a los 26 años volví y continuamente en mi andar andaba buscando la palabra de Dios. La obra no había sido terminada, la obra no había sido ni empezada. Yo había recibido palabras solamente y creía que Jesucristo era real, pero no se produjo esa conversión. 26 años tenía, hermano querido, cuando fui a la iglesia Camino de Esperanza y escuché predicar el mensaje. Y allí la palabra comenzó a trabajar y la obra del Espíritu, pero todavía no me convertí. Comencé a servir al Señor, convencido, pero no convertido. Comencé a trabajar para la obra de Dios. Por eso puedo decir con toda autoridad, hermano querido, que uno puede copiar muchos ejemplos de hermanos que hacen una buena obra, pero me copio de mi hermano que se convirtió y comienzo a hacer las cosas que hace mi hermano. Y trabajé aproximadamente unos 2 años en la iglesia y yo no había sido convertido. Mi carácter era el mismo, hermano. Era la misma persona, con la diferencia que ahora iba a la iglesia. Pero allí, un día, me encontré con el Cristo de las Escrituras y mi corazón se convirtió. Hace 20 años que conozco al Señor. Y yo puedo decir con toda autoridad, y mis seres queridos, por supuesto que me rodean, pueden dar evidencias de que yo no soy el mismo. La primera que evidenció estos frutos fue mamá. Papá no era el mismo. Mi esposa, mis hijos no me conocían como era yo anterior. Luciano tenía 2 años cuando yo me convertí al Señor. Por eso puedo decir que hay gente que me rodean. El domingo estuve compartiendo con mi suegro, él es policía, y él me dijo una gran verdad: a vos te salvó la iglesia. Porque yo sé cuáles eran sus pensamientos hacia mi persona. Quería hacerme borrar del planeta. Pero Dios llegó justo a tiempo. Tiene que haber evidencias de una conversión. En esta noche quiero dejarte esta enseñanza y quiero orar por tu vida. Y por eso muchas veces tenemos que pedir perdón a veces, porque nuestro entusiasmo y nuestra emoción, yo tuve muchas veces deseo de que muchas almas se convirtieran, y en mi emoción y en mi entusiasmo he dicho y hecho cosas por ahí para convertir, pero me he metido en la obra de Dios. La obra de Dios, la obra de conversión no depende de un hombre y no la puede hacer un hombre, es Dios el que hace la obra. Por eso debemos orar para que el Señor desate el espíritu de conversión. Es el Espíritu Santo y la palabra la que convierte. Tu deber y mi deber, ser mensajeros y ser portadores de la palabra de Dios, llevar el mensaje, las buenas noticias del Evangelio y dejar que Dios obre por medio de su espíritu. Hermano querido, yo en mi caso personal estoy orando por vos y pido que vos estés orando por mí. Ora por mi vida, yo voy a seguir orando por la tuya. Dios te bendiga, te doy un abrazo grande, Iglesia del Señor, y gracias, hermanos, por el privilegio que me dieron de compartir una enseñanza con ustedes. Qué bueno que volvamos a las Escrituras, volvamos a la doctrina, a la palabra de Dios que nos enseña. Allí está todo escrito, hermano querido, está toda la enseñanza para nosotros. Dios te bendiga mucho, te quiero mucho, amada Iglesia.